Hola, muy buenas tardes. Esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Y bueno, hoy tenemos una invitadaza de lujo, Argelia. Yo creo que hemos empezado el año con Brujeres, con puras queridísimas dentro de los programas. Y bueno, hace muchísimo tiempo, yo no sé, antes de que yo estuviera en Brujeres, Argelia, si con nuestra querida Kiriaki habían manejado algún tema como el que hoy nos ocupa, que es algo tan importante. eh, eh, pues así, ¿verdad? Para la vida cotidiana y bueno, en estos tiempos pandémicos en los que necesitamos el estar reunidas y abrazadas de otra manera, creo que no podíamos dejar pasar la oportunidad de invitar a nuestra querida Paola Robles y con el tema que nos va a traer hoy. ¿Cómo la ves, Argelia? Me encanta, Erika. Paola ya es de casa. También es bueno decirlo. Bienvenida, Paola. Es un gusto volverte a tener. Y yo creo que es un tema muy importante, muy impactante también y sobre todo muy necesario. Dices el tema, querida Paola, aprovechando que te toca a ti saludar. Sí, pues gracias primeramente que nada por la invitación, Argelia y Erika, adoradas. Ya hacía falta volver a reunirnos. Y pues bueno, con este tema tan difícil, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre duelo, sobre este proceso natural que ocurre tras una pérdida. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora retomamos la primera parte del programa, Argelia. Este es un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Para quien nos escucha por el 106.9 de FM, agradecemos muchísimo que sigan con nosotras en Brujeres sobreviviendo a la pandemia. Y bueno, pues tenemos también ya el canal de YouTube de Brujeres y lo transmitimos a través de la fanpage del Facebook. Y bueno, pues el podcast de Brujeres también estará disponible para quien decida volver a escucharlo. Bueno, pues es una buena oportunidad y una plataforma para poder seguir haciendo cosas mientras estamos escuchando el programa. Argelia, te cedo los honores para comenzar con este tema tan importante. Muy bien. Paola, yo creo que para quienes somos desconocedoras del tema, no sé si nos pudieras platicar qué es el duelo, o sea, cómo podemos entender el duelo. Sabemos que perdemos a una persona y pasamos un proceso de duelo, pero ¿qué es el duelo o cómo lo podemos concebir? Claro que sí. Mira, el duelo se puede decir que frecuentemente se asocia a la pérdida de un ser querido. Pero la realidad es que además de un ser querido podemos hablar de diferentes tipos de pérdidas que te pueden generar un proceso de duelo. Entonces, ahorita, por ejemplo, está muy cercano o se puede tocar, ¿no? El asunto de la pérdida de la salud, la pérdida de la libertad, la pérdida de los trabajos, la situación que ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, en realidad un proceso de duelo se va a detonar ante cualquier cosa importante ante la cual necesitemos un proceso de adaptación, se le llama, es decir, cuando las cosas cambian muy profundamente o muy radicalmente, hayamos perdido a alguien o no, vamos a experimentar un proceso de duelo. Entonces, ¿cómo se vive o qué es? ¿Cómo podemos decir, estoy en un proceso de duelo? El duelo es muy personal. Primero que nada, tenemos que aclararlo muy bien. Aunque 2 personas o 3 personas o más personas de la misma familia hayan perdido a la misma persona, no todas van a experimentar el proceso de duelo de la misma manera. Cada persona tiene sus procesos internos, la manera en que vive el sufrimiento, sus emociones, su desarrollo personal específico, su historia, lo que significa específicamente para cada quien las personas que perdieron o las situaciones que cambiaron. Por lo tanto, no se va a ver ningún duelo igual, no vamos a ver duelos idénticos. Cada persona va a vivirlo de diferente manera y ¿dónde vamos a sentir el duelo? Pues lo vamos a sentir a nivel emocional, con todo este sufrimiento, o incluso con la paz, ¿verdad? Hay personas que
que experimentan paz porque la persona pues deja de sufrir o porque deja de estar en situaciones extremas o porque ya es mucho el proceso de deterioro, etcétera. Entonces las personas incluso pueden llegar a sentir alivio ante la partida de alguien, y muchas veces este alivio puede generar culpa no solo en la persona que lo vive, sino en las personas alrededor, o que te juzguen, o ¿cómo es posible que te dé gusto que se haya ido? Y cosas así, ¿no? Entonces, por eso decimos que el duelo es muy personal, por eso es importante aclararlo. Y también se va a sentir a nivel de comportamiento. Las personas por lo regular van a cambiar su comportamiento, van a hacer cosas muy alocadas, o se van a apagar un poquito, o van a ver fantasmas, o van a ver cosas sobrenaturales. O sea, la realidad es que se va a experimentar unos momentos de mucha revolución, que podemos pensar incluso que perdimos la razón. Sería muy natural o muy frecuente. Y también se va a sentir a nivel espiritual, el estarnos cuestionando sobre diferentes situaciones de nuestras fes o de nuestras creencias. Se va a vivir a nivel social, en la forma en cómo nos relacionamos con otras personas, y así, y a nivel físico incluso, ¿no? Estas cosas que te duelen en el cuerpo, o esta pesadez, este cansancio. Entonces el proceso de duelo, Paola, bueno, ya hablando como lo personal que puede ser un proceso de duelo, podemos encontrar como, no sé, ciertas etapas del duelo. Obviamente que cada persona las va a vivir de una manera distinta, pero hay etapas que podamos identificar que nos lleven a saber que estamos en un proceso de duelo, o que estamos en cierta etapa, o no sé, hay como, podemos estratificar, vaya, lo que se va sintiendo en el duelo conforme avanza el tiempo, porque no es lo mismo tener una pérdida, yo creo que en un primer momento, a cómo nos sentimos meses o años después. así es. Mira, a mí dentro de mi enfoque de tanatología, dentro de mi proceso de acompañamiento que yo manejo, más allá de las etapas, porque de pronto sí pudiéramos, hay mucha literatura, ¿no? O sea, hay mucha literatura que te habla de las etapas, hay las etapas clásicas, se le pudiera llamar de Elizabeth Kubler-Ross, hay las etapas modernas de los investigadores actuales, y pudiéramos pasar mucho tiempo describiendo eso. Sin embargo, a través de estos casi 18 años de acompañamiento, lo que yo me he fijado que funciona es más bien explicarles aquí, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? Porque hay que tropicalizarlo, se le llama. En nuestro entorno lo que funciona mucho es como qué esperamos, ¿no? A través de que vaya transcurriendo el tiempo, qué esperamos, qué nos toca trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho hablarles, por ejemplo, de que el primer año se le llama de sobrevivencia. El primer año te va a dar mucho entendimiento de qué es exactamente lo que perdiste o qué significa lo que perdiste. Entonces, el primer año lo que tenemos que conquistar es el manejo de nuestras emociones, el correcto manejo de nuestras emociones, porque lo vamos a sentir todo en todo momento, ¿no? Entonces, y cada vez nos vamos a ir dando cuenta con más profundidad de qué fue lo que perdimos. El primer cumpleaños de la persona que ya no está, las primeras navidades, el primer año nuevo, la primera Semana Santa, el primer día de la madre, del padre, o sea, va a haber esas primeras ocasiones que nos van a hacer vivir profundamente la diferencia, ¿no? Ah, mira, ahora no va a pasar esto, ahora no vamos a hacer esto, o mira, si fuera tal fecha, pues estaríamos haciendo esto, ¿no? Hay cosas tan básicas como la primera vez que te subiste al carro sin esa persona, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que te van a ir como golpeando el corazón, digamos, ¿no? Por ejemplificarlo de alguna manera, y que te van a decir, ay, mira, ya no está, ¿no? O sea, te va a ir, esa ausencia te va a ir calando poquito a poquito, o muchito, ¿no? Dependiendo, repito, de la experiencia de cada quien. Entonces, ese año, por eso se le llama de sobrevivencia, porque es muy difícil, va a ser el primer año de las primeras veces y es muy difícil. A mí me gusta mucho explicarles que es como en las caricaturas cuando te atropellan y estás en el hospital con la patita arriba, estás toda enyesada y estás con la patita arriba. Entonces yo les digo, si tú estuvieras acostada en la cama del hospital y estuvieras con tu patita arriba, ¿qué te tocaría hacer?
y la respuesta por lo regular es nada, ¿no? La respuesta por lo regular es tener paciencia, hacer caso de las indicaciones médicas, no hacer ninguna cosa loca, dejar que las fracturas se vayan sanando. Entonces, se trata mucho de tener mucha paciencia, que yo siento que a las personas en general nos cuesta muchísimo tener paciencia, ¿no? Entonces, en este primer año de espera, el aprender a conquistar estas emociones que te van a surgir de esas primeras veces o de ese entendimiento profundo de lo que perdiste, va a ser lo más difícil. Pero una vez que conquistes esta etapa del manejo emocional, lo demás va a ser súper sencillo. Iba a empezar a hablar con el micrófono apagado. Qué interesante es como esta primera etapa del duelo, porque una puede pensar que es como muy corto, que todo va a pasar rápido porque estamos acostumbradas como a la vida bien acelerada, pero sí, o sea, pensar en tiempos es un tiempo considerable porque, como dices tú, esta parte de irnos acostumbrando a que ya no va a ser como era antes o a lo que estábamos acostumbradas. Después de este primer año de esta sobrevivencia, ¿qué podemos esperar, Paola, en un proceso de duelo? Bueno, después de este primer año, ahora sí se trata de empezar a trabajarlo. Sí, digamos que ya se fundieron las fracturas, ya te bajaron la patita, ya te dieron de alta, ahora sí, váyase a su casa, ¿sí? Ya no se va a morir, va a sobrevivir y va a tener que seguir. Entonces, este segundo año de lo que se trata es de la rehabilitación, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, este segundo después del primer año, de lo que se trataría de trabajar es de empezar digamos, de alguna manera como entenderlo intelectualmente hablando, ¿sí? O sea, si la primera etapa es emocional, conquistar tus emociones, a la segunda etapa sería como conquistarlo intelectualmente hablando, digamos, ¿no? Sabemos que mucha gente con muy buena voluntad, cuando tú estás pasando por estas situaciones difíciles, pues lo primero que te dicen así, unas frases así bien según ellos, bien padres, ¿no? Pero que lo único que hacen es como generar mucho sufrimiento. Hay algunas personas que te dicen, ¿qué libro te regalo? Y cosas así. O sea, el primer año como que mucha gente quiere que lo entiendas y que salgas rápido, pero el primer año es de la conquista emocional. Entonces, muchas de las cosas que te quieren ayudar con muy buena intención no ayudan hasta el siguiente año de rehabilitación, en donde ahora sí, ya podemos filosofar, podemos saber que la muerte es un proceso natural, que todo cambia, ¿sí? que eso es algo que es la única constante de esta vida, que todo cambia, que debemos de aprovechar a las personas y a las situaciones y a las cosas mientras las tenemos, porque precisamente van a cambiar, podemos cuestionar nuestra propia existencia, saber qué queremos hacer con el tiempo que nos queda, con nuestra relación con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí ya es un proceso más intelectual. Yo les digo que cuando estamos en un proceso emocional es como si tuviéramos hambre, no, es como si tuviéramos sed y nos quisieran dar de comer cuando nos dan libros y cosas así. Y cuando estamos en un proceso intelectual, ahí sí ya tenemos hambre. Entonces ya corregimos la sed y ahora sí tenemos hambre y ahora sí podemos empezar a nutrirnos. Esta etapa es mucho más rápida, dependiendo también de la flexibilidad de las personas. Habrá personas que tengan muchas ganas como de aprender rápidamente y adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas creencias, etcétera. Entonces se documentan y estudian y cosas así y salen muy rápido, lo entienden muy rápido, digamos. Y ahora la tercera etapa de lo que se trata es de cambiar nuestra mentalidad y nuestro comportamiento. Ya conquistamos nuestras emociones, ya lo entendimos, ok, ahora se trata de actuar, ¿no? Entonces cambiamos nuestros comportamientos, cambiamos nuestra forma de pensar, por lo cual se esperaría que una vez que ya adoptemos esos nuevos comportamientos, que implican también sustituir ciertas cosas, ¿no? O sea, si la persona nos daba ciertas cosas, entonces pues ahora lo tengo que hacer yo. O reacomodar a la familia, o generar nuevos roles, etcétera, etcétera. O sea, todo este reacomodo sería como la tercera etapa, ¿no? Y luego ya nos podemos ir a la siguiente etapa, que es la de adaptación. Y ahí es donde logramos estar un poquito más en paz con nuestra nueva realidad. Y ya aprendimos nuevas herramientas, ya aprendimos nuevos comportamientos, ya aprendimos nuevas habilidades. Y por último llega la quinta etapa, que es el sentido.
podemos voltear para atrás y decir, mira, si no hubiera pasado esto, que qué lamentable, o que ojalá que no hubiera pasado, yo no hubiera aprendido tal cosa, o yo no hubiera logrado tal cosa. Y encontramos que el sentido es esta madurez o este crecimiento interno que tenemos posterior a una tragedia o a una situación complicada. Y así es como se completa el proceso de duelo. Es bastante, bastante más complicado de lo que yo pensaba o de lo que muchas personas lo pudiéramos como conceptualizar, porque sí, las pérdidas pueden ser como muy rápidas y el proceso de adaptación es bastante complicado, pero al mismo tiempo creo que es como muy sanador porque cada etapa tiene su situación particular, como nos la platicas, Paola. Sí, y eso es precisamente la clave. Muchas personas tenemos muchas pérdidas, ¿no? O sea, diariamente podemos decir que estamos perdiendo cosas, incluso nuestras expectativas, o perdemos un día, literalmente, ¿no? El tiempo, lo que sea, y creemos que nomás es como ir así, ¿no? Por la vida, o sea, ir como sobreviviendo, ir avanzando y cosas así, pero no, el duelo se trabaja, y la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo poner este esfuerzo, ¿sí? O sea, entonces escondemos todos los sufrimientos abajo del tapete, o escondemos nuestro sufrimiento en algún órgano y después nos enfermamos y luego decimos, ay, ¿por qué me enfermé? Pues porque no trabajaste el duelo, ¿verdad? Entonces, muchas situaciones de nuestra existencia, muchas de nuestras tragedias, la realidad es que no las estamos trabajando, y por eso la humanidad no está evolucionando al ritmo que debería evolucionar. No hemos aprendido nada de todo lo que nos ha pasado. Entonces, cuando tú te pones y trabajas el duelo o trabajas ciertas circunstancias que te han acontecido durante tu existencia, tú empiezas a ver este proceso interno, ¿no? De sentirte cada vez más en paz, de sentirte cada vez más madura, de sentirte con esta posibilidad de libertad, con esta posibilidad de valorar las cosas en su justa dimensión. Entonces, la realidad es que el trabajo de duelo es fantástico, o sea, es una escuela de vida que mucha gente le rehuye. ¿Por qué? Pues porque la primera fase de la conquista emocional pues es la más difícil, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente le tiene muchísimo miedo a las emociones y por eso pues no las trabajan. Entonces, pero realmente son muchas oportunidades. Yo creo que este año se nos ha dado muchas oportunidades, y este año que pasó y que sigue pasando, ¿no? Nos han dado muchas oportunidades, pero la mayoría las hemos desperdiciado, desgraciadamente, ¿no? Y es precisamente por este subdesarrollo. En realidad no es culpa de nadie, ¿no? Es un proceso cultural, es un proceso de educación, pero sí hemos desaprovechado muchas de las oportunidades que se nos han brindado. Para quienes nos acompañan, querida Paola, bueno, estamos tratando en Brujeres el tema del duelo, y a mí me gustaría que nos platicaras uno o dos ejemplos de las oportunidades que hemos tenido durante esta pandemia y que parece ser que seguiremos un ratito más así. ¿Cuáles serían estas oportunidades que por supuesto es difícil de identificar, toda vez que, como dices, ¿verdad? Estamos más ocupadas y ocupados en sobrevivir y en ver cómo vamos a llevar el siguiente día, o cómo nos vamos a adaptar, o cómo nos resistimos muchas veces, ¿no? Pensando en que tiene que regresar todo a como era antes, cuando, bueno, lo más seguro es que ya no pase, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos compartes eso para nosotras y para quienes están escuchándonos. Sí, fíjate que yo lo que más así veo fuerte es la cuestión ambiental, ¿no? O sea, la cuestión de consumo, por ejemplo, ¿no? No hemos dejado de consumir, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, y el tirar la basura, o sea, todo el basurerío que hacemos, no le estamos teniendo respeto a la madre naturaleza, o sea, sabiendo cómo nos ha tratado, ¿no? O sea, que no lo merecemos, por supuesto, pero aún sabiendo que todo esto es un proceso, natural, no, o sea, no estamos teniendo respeto hacia eso, ¿no? Hemos perdido la capacidad de valorar realmente, todo lo que nos da la naturaleza.
y cambiar nuestros comportamientos a nivel profundo, ¿no? El valor de la medicina preventiva, por ejemplo, el cómo el tener una buena salud, un buen descanso, una alimentación balanceada, el manejar el consumo, etcétera, etcétera. O sea, todas esas oportunidades no las estamos aprovechando. El ser amables con nuestros compañeros, por ejemplo, con nuestras personas, que luego dices tú, Dios mío, ¿por qué tratas así al del cerco sanitario? O sea, porque tienes que agredir a la persona que tiene un protocolo de ponerte la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Esa amabilidad que debemos de tener con las personas que están haciendo su trabajo, al final de cuentas, el tener esta noción de solidaridad con otras personas, bueno, entiendo, yo soy una persona también muy sociable, ustedes me conocen que antes de la pandemia a mí me gustaba una fiesta diaria, a lo mejor, ¿verdad? Pero pues no, o sea, ni modo, o sea, tengo que renunciar a eso y guardarme, porque pues eso me va a ayudar a mí, le va a ayudar a la gente de mi entorno. Entonces, renunciar a ciertas cosas voluntariamente también es parte de este desarrollo, de esta madurez, de esta forma de mostrar humanidad, ¿no? Todas estas cosas, por ponerte unos ejemplos, yo siento que están fallando, ¿no? Y sobre todo la máxima es el manejo del tiempo, ¿no? O sea, creemos que todo este tiempo nos sobra y entonces tenemos que ponernos a ver el Netflix, como lo decimos, ¿no? Y perder todo el tiempo y vernos todas las series que hay algunas muy buenas que igual y sí te generan conocimiento, pero también hay otras maneras de que pudiéramos aprender a entretenernos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es por comentarte algunas, ¿no? Que siento que son oportunidades que se nos están yendo. Claro, claro. Y bueno, con respecto, por ejemplo, a la convivencia, a estas ausencias tan prolongadas que se han dado entre las amistades, entre las familias y bueno, las pérdidas, no solamente por COVID, tú mencionabas ahorita el recuperar la salud, por ejemplo, ¿no? El COVID-19 vino a hacer evidentes todas estas estadísticas que tenemos en México de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso, de malos hábitos, ¿no? En muchos sentidos, y que bueno, nos ha venido a traer lo que ya no estábamos acostumbradas y acostumbrados así tan fácil, ¿no? En tiempos de cuando yo era más pequeña, mi abuelita platicaba. ¿La perdimos? ¿Se nos desconectó, Paola? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a dar... Y se nos desconectó. Un pequeño momento para ver si Paola regresa a la transmisión y aprovechamos para... casi estamos a punto de mandar a corte. No sé si aprovechemos de una vez, Argelia. Nos faltarían cuántos... Ahí está ya, mira, ya regresó. No es necesario. Nos faltan como 3 minutos de todas maneras, Erika, para el corte. Entonces, bueno, te nos fuiste, Paola. Me desmayé. Está bien, te perdonamos. Sí, perdónenme. Ya estamos otra vez de vuelta. Claro, y bueno, esta es una pregunta que nos responderás después del corte, Paola. Estamos viendo, bueno, sobre esto, ¿no? Todo esto que se nos evidencia como dentro de nuestros hábitos como sociedad y que también han venido a evidenciarse situaciones de estrés. De mi parte, he tenido muchas noticias de personas muy queridas y muy cercanas que han sucumbido por estrés al COVID, por esta parte de resistencia o de no querer pues adaptarse, digamos, ¿no? En lo que implica o precisamente en cuanto a la percepción del tiempo, quieren rendir de la misma manera que era antes, cuando ahora aquí cerramos la sesión y se acabó. Antes Brujeres era ir al campus 1 de la universidad, que eran unos minutos, llegar, tener el programa, salir, echarnos el chalecito un ratito y luego regresar. Ahora ya ¿Cómo se extraña eso, verdad? También. Sí. Sí. Entonces, estos minutos ya no existen, ¿no? Entonces,
el querer hacer eficiente todo el tiempo seguido, a mí se me hace que también genera esta parte de pretender ser eficientes y bueno, ha de ser muy, muy estresante, ¿no? Entonces, bueno, estas modificaciones y que antes de irnos al corte, te comentaba que a mi abuela yo la escuchaba platicar de la muerte como parte de la plática. Luego la medicina avanzó y a nosotros como generación, a nosotras, no nos tocó tan cotidiana esta parte, ¿no? Incluso era, pues yo tuve tantos, encargué tantos hijos, se me murieron tantos, nacieron tantos, era una cosa natural el lidiar con la muerte. Luego los avances médicos ya nos hicieron borrar esto y bueno, la pandemia nos ha venido a recordar esta parte de nuevo, ¿no? Que también en cuestión de aceptación o de reconocimiento de los procesos de la vida, sí ha venido a sorprendernos, ¿no? Porque es mucha la gente, al menos de mi parte, no sé si a ustedes les habrá tocado igual, pero muchas noticias de decesos, mucha gente muy cercana, muy querida, gente lejana, gente que hace tiempo que no veníamos, gente del trabajo, o sea, es así como esta ola de noticias. Y bueno, regresando al corte, nos gustaría que nos platicaras un poco qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Para quienes nos acompañan a través de la transmisión, aguántenos tantito unos segundos de silencio para quien nos acompaña por el 106.9 de FM. Regresamos después del corte. Esto es Brujeres. Y pues ya estamos de regreso. Argelia. Bienvenidas, bienvenidos. Hablando de tiempos, ¿no? Todo nos cambió ahora. Estamos, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos con un